Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en algo que sé que les va a encantar. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por unirse a nuestra comunidad. Les prometo que encontrarán un montón de contenido interesante y divertido. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, las telenovelas turcas. Sí, lo sé, quizás piensen otra vez con las turcas, pero créanme, esta vez vamos a enfocarnos en algo un poco diferente. Vamos a explorar esas historias que nos dejan sin aliento, esos personajes que nos roban el corazón y, sobre todo, esa pasión ardiente que solo las producciones turcas saben transmitir tan bien. Vamos a hablar de pasión, de fuerza, de esos protagonistas que literalmente son imparables. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles, quiero recordarles rápidamente que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y mis opiniones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Por qué las telenovelas turcas tienen tanto éxito? Podríamos hablar de muchos factores, desde la calidad de la producción, la belleza de los paisajes, hasta la impecable actuación de los actores. Pero hoy, quiero centrarme en dos elementos clave, la pasión ardiente que las impregna y los protagonistas imparables que las protagonizan. Estos dos elementos combinados de manera magistral, son el secreto detrás del fenómeno global de las diziz, como se les conoce en Turquía. Pensemos por un momento en esas escenas que nos dejan con la boca abierta, esos momentos de tensión que nos hacen morder las uñas, esos diálogos cargados de emoción que nos tocan el alma. Las telenovelas turcas no tienen miedo de explorar las emociones humanas en su máxima expresión. No se andan con rodeos. Nos muestran el amor, el odio, la venganza, la alegría, el dolor, todo con una intensidad que te atrapa desde el primer minuto. Y esa pasión, ese fuego interno que tienen los personajes, es contagioso. Nos hace sentir, nos hace vivir la historia como si fuéramos parte de ella. No se limitan a mostrarnos un romance superficial, sino que profundizan en las complejidades de las relaciones humanas, mostrando celos, inseguridades, traiciones y arrepentimientos, todo ello aderezado con una banda sonora que te eriza la piel. ¿Y qué decir de los protagonistas? No son simplemente personajes bonitos con problemas superficiales. Son individuos complejos con historias de vida difíciles, que luchan contra viento y marea para alcanzar sus sueños, para defender a sus seres queridos, para superar los obstáculos que se les presentan. Son personas reales con virtudes y defectos que cometen errores, que sufren, pero que nunca se rinden. Y esa tenacidad, esa fuerza de voluntad, es lo que los hace tan admirables. No se trata de héroes perfectos e intachables, sino de personas con cicatrices, con miedos, con dudas, pero que a pesar de todo, eligen seguir adelante inspirándonos a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Suelen tener una fuerte conexión con la familia, con las tradiciones, con la tierra, lo que les da una profundidad y un arraigo que los hace aún más creíbles y cercanos. Un ejemplo perfecto de esta combinación de pasión y fuerza imparable lo podemos ver en Karasevda, una historia de amor trágica que nos dejó a todos con el corazón roto. Nihan y Kemal, dos jóvenes de mundos diferentes, se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las circunstancias. A pesar de todo, de las intrigas, de las mentiras, de la oposición de sus familias, nunca dejan de amarse. Su pasión es tan fuerte que trasciende el tiempo y la distancia. Y Kemal, un hombre de principios y valores inquebrantables, lucha incansablemente para estar con Nihan, para desenmascarar a los villanos y para hacer justicia. Su determinación es admirable. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Ataguldoğlu era palpable, y su interpretación de Kemal y Nihan fue absolutamente conmovedora. La serie exploró temas como la diferencia de clases, la ambición desmedida, el poder corrupto y la fuerza del amor verdadero, convirtiéndose en un fenómeno global. Otro ejemplo que me viene a la mente es Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Sanem y Can son personajes completamente opuestos, pero su atracción es instantánea e irresistible. Sanem es una joven soñadora y creativa, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Can es un fotógrafo aventurero y apasionado, que ha viajado por todo el mundo. Juntos vivirán una historia de amor llena de aventuras, malentendidos y momentos inolvidables.
La pasión entre ellos es palpable y la determinación de Sanem por perseguir sus sueños y de Khan por protegerla es inspiradora. The Method de Mir y Khan Yaman lograron crear una pareja icónica, con una química arrolladora que traspasó la pantalla. La serie, además de ser una comedia romántica ligera y divertida, también abordó temas como la importancia de la familia, la superación personal y la libertad de elegir tu propio camino. Los hermosos paisajes de Estambul y la música alegre y pegadiza contribuyeron al éxito de la serie. Y no podemos olvidarnos de Aşk Memnu o Amor Prohibido, una historia que generó controversia pero que también cautivó a millones de espectadores. Bihter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo con 2 hijos. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y seductor. Entre ellos surge una atracción irresistible, que los lleva a vivir un romance prohibido. La pasión entre Bihter y Belul es destructiva, pero también es innegable. Y aunque sus decisiones tienen consecuencias trágicas, su historia es un claro ejemplo de cómo la pasión puede consumirnos por completo. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ protagonizaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, con una química explosiva y una interpretación magistral de sus personajes. La serie, ambientada en una lujosa mansión a orillas del Bósforo, exploró temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y la búsqueda del amor, convirtiéndose en un clásico moderno. El final de la serie fue uno de los momentos más vistos en la historia de la televisión turca. También me gustaría mencionar Siyah Beyaz Aşk o Amor en Blanco y Negro. Aslı, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado y frío. A pesar de sus diferencias, entre ellos surge una conexión inesperada. Aslı intentará salvar a Ferhat de su vida oscura, mientras que Ferhat se sentirá atraído por la bondad y la inocencia de Aslı. La pasión entre ellos es intensa y peligrosa. Ferhat, a pesar de su pasado oscuro, lucha por redimirse y por proteger a Aslı. Su transformación es uno de los puntos fuertes de la serie. Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol lograron crear una pareja convincente y apasionada, con una química palpable que mantuvo a los espectadores enganchados. La serie, con una estética visual oscura y una trama llena de suspense, exploró temas como la redención, el perdón, la lucha entre el bien y el mal y la fuerza del amor para transformar a las personas. La serie además contó con una banda sonora inquietante y evocadora que contribuyó a crear una atmósfera de tensión y misterio. Podría seguir mencionando muchas más telenovelas turcas, como Muhteşem YZYL, o El Sultán, una superproducción histórica que nos transporta al Imperio Otomano, o Fatmagül Suku, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, una historia conmovedora sobre una joven que es víctima de una violación y que lucha por rehacer su vida. Todas ellas comparten estos elementos, pasión ardiente y protagonistas imparables. Pero, ¿qué las diferencia de otras telenovelas? Creo que reside en su autenticidad, en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo, en su valentía para abordar temas difíciles y controvertidos, y en su impecable factura técnica. Muhteşem YZYL, por ejemplo, revolucionó el género de las telenovelas históricas, con una producción fastuosa, un vestuario impresionante y una trama llena de intrigas palaciegas y romances apasionados. La serie, que narraba la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con la esclava ucraniana Hürrem Sultán, generó controversia en Turquía por su representación de la vida en el harén, pero también cosechó un enorme éxito internacional, abriendo las puertas a otras producciones turcas. Fatmagül Suku fue una serie valiente y necesaria, que abordó el tema de la violación con sensibilidad y respeto. La serie, que narraba la historia de Fatmagül, una joven que es violada por un grupo de hombres y que lucha por rehacer su vida, generó un debate público en Turquía sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie además contó con unas actuaciones impecables, especialmente la de Beren Saat en el papel de Fatmagül, y una dirección cuidada y sensible. Otro factor importante en el éxito de las telenovelas turcas es su capacidad para adaptarse a los gustos y preferencias del público internacional. Si bien conservan su esencia cultural y sus valores tradicionales, también incorporan elementos universales que las hacen atractivas para espectadores de todo el mundo. Sus tramas suelen ser complejas y bien construidas, con giros inesperados y personajes secundarios interesantes que enriquecen la historia principal. Además, las telenovelas turcas suelen tener una duración más corta que las telenovelas latinoamericanas, lo que las hace más fáciles de seguir y más atractivas para un público acostumbrado a un ritmo más rápido.
En resumen, las telenovelas turcas nos ofrecen historias apasionantes, personajes complejos y una calidad de producción impecable. Nos hacen reír, llorar, emocionarnos y reflexionar. Nos transportan a un mundo diferente, lleno de intrigas, romances y dramas. Y lo más importante, nos recuerdan la importancia de la pasión, la perseverancia y la lucha por nuestros sueños. No se trata solo de entretenimiento superficial, sino de historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestros valores, sobre nuestras relaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y por qué. ¿Qué personajes los han marcado más? ¿Qué historias los han hecho suspirar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. También me gustaría saber qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos sobre telenovelas turcas. ¿Les gustaría que analizara en profundidad alguna serie en particular? ¿O que hablara sobre las tendencias actuales en la televisión turca? Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que si les gustó pueden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De verdad que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, no se rindan nunca, persigan sus sueños con pasión y fuerza, y crean en ustedes mismos. Nos vemos pronto.